Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este primer video del podcast Onda Paranormal. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes. Mi nombre es Marcel. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Aquí estarán compartiendo muchas historias y sucesos paranormales que desde los temas raros, extraños, así de misterios, que muchos le llaman paranormal, pero llamémoslos también como misterioso, fantasma, brujería, ovni, extraterrestre, lo inexplicable, para que lo podamos entender un poco mejor referente a todo lo que hemos vivido durante todo un proceso en estas actividades, experiencias raras que nos han marcado. Pero vamos a iniciar de la mejor manera que yo creo y ustedes serán los que nos irán diciendo y ayudándonos poco a poco cómo poder mejorar el contenido, la historia y todos los relatos que les vamos a traer a todos ustedes. Porque yo sé que ustedes tienen también experiencias personales que nos tienen que compartir a nosotros y que a lo largo del tiempo ustedes no han querido contar. Llamémoslo porque la gente se va a burlar, la gente va a decir que estamos locos, nos pueden hacer bullying. La gente no nos cree, ni nuestros amigos, ni nuestra familia, ni nadie. Entonces al final piensan que uno inventa y que uno está diciendo babosadas, en pocas palabras. Así que no se preocupen, ya no están solos, cuentan con esta comunidad para que ustedes puedan apoyarse con nosotros y así poder ir buscando una explicación a todos estos sucesos paranormales que nos han sucedido, tanto a ustedes como a mí. Yo he tenido muchas experiencias a lo largo de la vida, desde muy pequeño hasta todavía estas edades ya un poquito grandes. Hemos podido tener experiencias bastante raras de explicar, así que no se preocupen, cuentan ya con un servidor. La manera en la que estamos empezando, creo yo, espero que sí me equivoque, es decir, creo que vamos a hacer el primer podcast a nivel del país, es decir, a nivel de El Salvador. De las regiones desconozco, pero de nuestro país creo que vamos a hacer el primer canal de podcast que se mete a este ámbito paranormal, misterioso y que a muchos les da miedo. Claro, hasta nosotros somos humanos. Esperamos que no vaya a ser así. Esperamos de que si somos los primeros, pues bueno, está bien. Y si no, pues tal vez tengamos ahí algunos colegas que comparten esta misma pasión, este mismo misterio. Tratamos de buscar esas explicaciones a todas estas cosas que nos han sucedido a lo largo de nuestras vidas. Esto quiere decir que todo lo que ustedes van a escuchar es en primicia, ya que yo nunca se les he contado a nadie. Incluso ya grande, bien raro a las personas que yo he llegado a hacer estos comentarios, por lo mismo que yo ya les he explicado. Eso sí, yo quiero dejar bien claro desde el inicio que nuestra intención de mi persona y del equipo de trabajo no es tratar de convencerlos a ustedes de que crean en estos fenómenos, llamémoslo así, sino que es más bien tratar de que nosotros buscamos una explicación a las cosas que nos sucedieron en un momento determinado y que quizás en un futuro nos van a llegar a suceder nuevamente algo. Por eso mismo es importante que nosotros, tanto nosotros como ustedes, tengan una parte de ser escépticos, ya que es el primer paso para comenzar a encontrar las explicaciones a todas estas cosas y poder descartar todo aquello que no se considera que es un tema paranormal, sino que puede ser algo más natural. Pero hay una pequeña cantidad ahí que yo estoy seguro de que esas son las por las que nosotros vamos. Esa pequeña cantidad que no se le encuentra una explicación, así como muchas instituciones no le han podido encontrar explicación a un montón de cosas. Así que bien, a partir de ahora ya no están solos, cuentan con nosotros para poder compartir todas sus historias y fenómenos que les hayan sucedido, ¿verdad? Al final del video o aquí en la descripción ustedes pueden encontrar el correo de nosotros y nos pueden escribir compartiendo su experiencia. Nos van a compartir todos los fenómenos que les han sucedido. Eso sí, aclárenos desde el inicio si quieren que nos mencionemos a ustedes su nombre y tal vez si quieren de qué región son o anonimato. Pues también, solo aclárenos en el correo para poder nosotros hacer un buen contenido con esas historias que créanme que se las respetamos, les creemos, así como a nosotros nos sucedieron estas cosas, estamos seguros que todas esas vivencias y todas esas experiencias de ustedes sí son ciertas. Así que
Bienvenidos a Onda Paranormal Podcast. Iniciamos con la primera historia que yo les voy a contar. La primera historia que les voy a contar el día de ahora, yo la he llamado La Taconuda. Cuando yo estaba pequeño, aproximadamente de unos 13 años, recuerdo, en la colonia donde yo vivía, es una colonia así, llamémosla popular, que es la divide en casas con casas alrededor de un pasaje que mide un promedio como de 1 metro, metro y medio, quizás 2 metros a lo mucho. Entonces en estas colonias pues resulta que porque eran demasiado bien populosas desde entonces, estamos hablando ya como en los 80 y algo, resulta de que nosotros los viernes regularmente con todas las amistades y los niños del pasaje nos quedábamos jugando hasta tarde porque ya el siguiente día era sábado, no teníamos escuela. Después de estar jugando en la calle, nosotros entrábamos ya a la casa alrededor de las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Y esos días en la televisión normalmente daban unas películas en un canal que eran de viernes de terror, en las cuales transmitían este tipo de películas como la de Freddy, la de Jason y así sucesivamente todo esto. Entonces resulta que en una de estas, de tanto estar viendo nosotros estas películas, luego nosotros empezábamos a escuchar unos pasos en el pasaje. La colonia era de pasaje, iban unas gradas hacia abajo. Entonces nosotros claramente escuchábamos que venían unos pasos. Y que por el sonido nosotros sabíamos que se trataba de una mujer. Porque son unos sonidos muy característicos de esos famosos tacones. Pues normalmente no se nos hizo muy extraño, ya que resulta nosotros vivíamos, la gente, más que todas las mujeres, trabajaban en restaurantes o empresas que salían tarde, les daban transporte y los llegaban a dejar. Entonces nosotros pensamos y deducimos que era una vecina que venía de trabajar noche. Nunca se nos llegó a hacer raro este sonido, la verdad que nunca le tomamos importancia, siempre pasaba y nosotros escuchábamos. Luego de que esto se hizo muy repetitivamente varios días, ya entró la curiosidad y yo le pregunté a mi hermano mayor si él sabía quién era la que venía a trabajar tan noche, porque normalmente llegaban a las 10 y media, 11 algunas, pero ya a esta hora estamos hablando que eran las 12, 12 y media de la noche, que ya no era muy regular que esta gente viniera de trabajar tan tarde. Entonces vine yo y comencé a preguntar a mi hermano si él sabía. Y él me respondió tranquilo, como si nada, así como no sé. Pues resulta que al siguiente viernes que nosotros no habíamos quedado, solo estaba mi hermano y yo, y estábamos viendo ahí una película en específico, y volvimos a escuchar estos pasos que venían bajando nuevamente. Lo curioso fue de que cuando ya llegó frente a la casa de nosotros, siguió de largo, pero se empezó a escuchar que luego regresaba y subía una distancia y luego volvía a bajar, y así estuvo, por lo cual los dos nos quedamos viendo así como que qué raro. Pero bien, al final nosotros era algo normal, nosotros pequeños no le tomábamos mucha importancia a este suceso que nosotros estábamos escuchando. Pues resulta que a la semana siguiente, el día viernes, solo yo estaba, no recuerdo por qué. Y bien claramente me recuerdo que estaba yo viendo una película. Justamente ese día estaban dando la de Freddy Krueger, que es la del famoso Viernes 13. Al llegar a la medianoche, yo empecé a escuchar esos tacones nuevamente que venían bajando desde el inicio del pasaje, venían para abajo. Y yo inmediatamente en mi mente, pues yo de niño dije, ahí viene la taconuda. Y me dio algo de risa al mismo tiempo. Pero el sonido aumentó a medida que se iba acercando al pasar frente a la casa. Pero luego de estos segundos se escuchó nuevamente que esta mujer pasa y se regresa. Se me hizo curioso. Ya le comencé a ponerle un poquito más de cuidado y comencé a tomarle atención de vida. Cuando estos tacones se escuchaban frente a la casa, donde yo estaba sentado en el sillón, tenía una ventana. Y así, sin pensarlo, me levanté, abrí la ventana y traté de ver para saber quién era la que venía a esa hora. Al abrir la ventana, pero resulta que no había nadie. El pasaje estaba vacío y en silencio en ese momento. Y yo me quedé sorprendido, con miedo, y la piel en ese momento a uno se le pone eriza de gallina.
y los tacones comienzan a sonar nuevamente enfrente de mí, sin haber nadie ahí. En ese momento yo supe que lo que estaba escuchando no era nada normal, ni tampoco nada bueno. Por lo cual inmediatamente cierro la ventana, corro hacia mi cuarto, dejé todo tal cual estaba, la televisión encendida, las luces, todo. Y me voy al cuarto a refugiarme en mi poderosa colcha, que en entonces de niño uno piensa que la colcha nos va a proteger. Y me arropé, me quedé ahí y escuchaba todavía los tacones subir y que se regresaba. Y así estuvo varias veces. Y yo la escuchaba como que estuviera viéndolo enfrente. La verdad es de que al final de tanto yo me quedé dormido del cansancio del día. Y al día siguiente pues amaneció y todo, pero lo primero que yo hice fue acordarme de esto. No le conté nada a nadie, me lo guardé. Dije yo, quizá yo, no sé, el sueño de la película me puso a pensar en cosas así. Eso sí, me pegaba una gran regañada porque todo quedó encendido, pero al final a mí no me importó, ya me fui corriendo del susto. En el transcurso de la semana yo seguía escuchando esos sonidos a esa hora. Yo me despertaba y los seguía escuchando justamente en esa hora. Al llegar el día viernes, esta vez sí estábamos los tres. Estaba mi papá, estaba mi hermano mayor y estaba yo. Estábamos viendo una de estas típicas películas de esos viernes. Y de repente empezamos a escuchar nuevamente los tacones venir hacia abajo. Nos llamó la atención a todos. Entonces viene mi papá y le dice a mi hermano, cuando esté enfrente salís a verla y vas a ver quién es. Y así fue. Los tacones se escuchaban ya enfrente de la casa de nosotros. Mi hermano sin pensarlo se levanta, abre la ventana y ve que no hay nadie. En el momento que él cerró la ventana, se volvieron a escuchar. Esos tacones estaban sonando enfrente de la casa. Mi hermano en ese momento se puso pálido, blanco. Mi papá supo de qué se trataba lo que estaba sucediendo, pero mantuvo la calma y nos dijo, mire, no se preocupen, ignórenlo, no le hagan caso. Y luego dijo mi papá y dijo un chiste y ya, o sea, todos nos reímos los tres y el ambiente fue diferente porque estábamos los tres, pues por lógica, entonces ya las cosas cambiaron, pero los tacones ahí iban, ahí andaban, nosotros lo ignoramos por completo. Al pasar esto, el día siguiente, nosotros con los vecinos, con los amigos, ya reunidos, pues surgió la pregunta. Y yo le pregunté a algunos de ellos, miren, ustedes han escuchado unos tacones que vienen como a las 12:30 de la noche normalmente, casi todos los días, que viene bajando y llega hasta tal punto y se regresa. La sorpresa fue de que varios de ellos que viven cercanos, incluso otros que viven en otros pasajes más arriba, me dijeron, sí, los hemos escuchado. Y uno de ellos dijo, es que es la taconuda. Y todos nos quedamos viendo así como que, ¿qué está pasando? Que incluso uno de ellos nos contó un relato que los vigilantes de la colonia, los que cuidaban en la noche, también ya habían comentado y mencionado que habían visto este fenómeno, e incluso que habían visto este ente, que era una mujer de blanco, se paseaba por los pasajes, subía y bajaba, y él ya se la había topado de frente. Él había saludado buenas noches y seguía de largo, a pesar de que él ya sabía que eso no era algo normal. Pero él dice, ese era mi trabajo, ni modo. Por eso que posteriormente este vigilante, cuando miraba que venía bajando, pues mejor se desviaba y se iba por otros pasajes para evitar tener contactos con ella. Y así fue como se inició esta historia de la taconuda en la colonia donde nosotros vivíamos. No sé si hasta la fecha de hoy, ya que no vivo yo por ahí, se seguirá escuchando o ya no. Pero fue algo que quedó ahí, siempre lo logramos identificar como la taconuda nosotros. Y todo el grupo del pasaje, pues porque sabíamos que era algo real que nosotros habíamos escuchado. A la famosa taconuda. La segunda historia que yo les voy a compartir el día de ahora, a esta historia yo la he llamado La Marquita. Siempre con los amigos de la colonia surge la idea de jugar algo nuevo. Un nuevo juego que a uno de ellos se lo habían enseñado en el colegio. Es un juego, nos dicen, que se utilizan 6 lápices. Se ponen de esta manera. 3,
y la otra persona que va a jugar pone los otros 3. Este juego, él nos contaba que era así como paranormal, que se lo habían enseñado y que los lápices tenían a moverse ellos solos. Y nosotros, como buenos niños de ese entonces tremendos, pues dijimos ok, explícanos bien cómo es. Y nos comenzó a explicar toda la temática. Pero como siempre, en los grupos así de la barriada, siempre hay uno que sale más de héroe y dice, miren bichos, Dios, ¿saben qué? Está bien, juguémoslo, pero hagámoslo en la noche. El viernes que todos entramos tarde a las casas y nos dejan estar hasta las 11 a veces de la noche. Y todos venimos y dijimos, está bien, hagámoslo de esa manera. Apaguemos todas las luces y pongamos la música que nosotros estábamos escuchando en ese entonces, que era un rock, así heavy metal y todo esto. ¿Qué puede pasar? De todos modos, a la larga yo creo que todos lo hicimos por curiosidad, por saber de qué se trataba aquello que se escuchaba y que decían que era algo misterioso. Se hizo el viernes y dicho y hecho, este amigo, donde nos fuimos a jugar, la mamá de él era enfermera y la señora regularmente tenía turnos nocturnos por los cuales ella no estaba en la casa. Y nos dice él, vénganse, mi mamá ya salió. Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando nos fuimos a hacer esto. Llegamos a la casa, alistamos todo el área, en la sala movimos los muebles, apagamos las luces, pusimos la música, hicimos un círculo y pusimos una vela en el centro. El amigo, el inventor que había llevado este juego, porque él sabía y manejaba mejor, dijo yo voy a empezar. Y otro dijo ok, yo voy contigo, y empezaron los dos al mismo tiempo. Entonces ese día pues todos estábamos curiosos, asustándonos, haciendo chistes unos con otros, porque nosotros siempre lo mirábamos de esta manera, que era algo para fregar, chistear y yo qué sé. Y él nos explicó, cuando estos lápices se hagan hacia adentro significa un sí, y cuando los lápices después de preguntar se abran hacia afuera, eso significa un no como respuesta. Todos dijimos ok, hagámoslo. Entonces vino este amigo que era el que había llevado el juego y inició preguntando lo siguiente: Martita, Martita, ¿estás aquí? Guardó silencio y volvió a preguntar: Martita, Martita, ¿estás aquí? Guardó silencio nuevamente y una tercera vez volvió a preguntar: Martita, Martita, ¿estás aquí? Después de preguntar 3 veces, él guardó silencio y todos esperamos algo. No sé qué estábamos esperando realmente, pero estábamos esperando algo. Vino el amigo y volvió a preguntar nuevamente: Martita, Martita, ¿estás aquí? Si estás aquí, danos una señal. Todos guardamos silencio y nosotros nos miramos unos con otros para saber qué estaba inventando nuestro amigo, que estaba jugando o con qué susto nos iba a querer salir. Él volvió a preguntar: Martita, Martita, ¿estás aquí? Si estás aquí, danos una señal. Todos nosotros nos estábamos riendo porque mirábamos que no pasaba nada y que iba a quedar en eso, que iba a ser un chiste. Pero él volvió a preguntar: Martita, Martita, si estás aquí, danos una señal. Y los lápices empezaron a moverse hacia adentro, hasta unirse las puntas de ambos jugadores. Y todos nos quedamos así, como que nosotros ya sabíamos que eso significaba un sí. Y en ese momento preciso, cuando los lápices se lograron cerrar, claramente escuchamos como algo en la cocina se deslizó y cayó y se quebró. Deducíamos, yo creí que era quizás una taza de estas de porcelana. En ese momento sí, ya todos nos quedamos así como que, y muchos dijimos: ya lo tenía planeado a pesar de que todos nos habíamos quedado en suspenso. Y algunos ya comenzaron como a ponerse un poquito temerosos. Pero el amigo volvió a preguntar: Martita, Martita, si fuiste tú, respóndenos con un sí o con un no. Y en este momento los lápices comenzaron a moverse nuevamente hacia adentro, de esta manera, hasta que topaban las puntas. Estaba claro que eso significaba que sí. Todos los demás
Seguimos en silencio, incluso hasta incrédulos de todo lo que estaba pasando. Y uno de nuestros amigos dijo: debe ser una mentira, ustedes están moviendo esos lapiceros. Algunos se rieron, entonces volvió a preguntar el amigo, el que estaba llevando el juego: Martita, si fuiste tú, respóndenos con un sí o con un no. Y los lapiceros volvieron a moverse hacia adentro, de esta manera, que quedaba claro que era un sí. Pero esta vez sí pasó algo. Todo el ambiente de la casa cambió drásticamente. Se comenzó a sentir una brisita. En el momento que él preguntó si realmente era Martita, y cuando los lápices se hicieron hacia adentro, se escuchó como un grifo, un chorro. El agua comenzó a caer. Algo que no estaba y todo estaba cerrado. Pero de repente se oyó cabal como que giraron esa llave y el agua comenzó a caer fuerte. Uno de nuestros amigos se levantó y dijo: iré a ver qué pasa con ese chorro que estamos escuchando. Salió al patio y regresó inmediatamente y dijo: hey, el agua no está cayendo. Dice que él abrió la llave del chorro porque ya no se escuchó el sonido ni nada, pero él abrió la llave y notó que el agua no estaba cayendo ese día. Regresa asustado y ya algunos de nosotros ya nos comenzábamos a inquietar. Ya empezábamos a analizar que esto ya no iba tan normal que digamos. Pero mi amigo, el que estaba jugando, estaba tan concentrado que no nos ponía atención. Vino otro, se levantó y fue a ver a la cocina a ver qué era aquello que se había caído y se había quebrado. Regresa y nos dice igualmente: no hay nada. No hay nada quebrado en la cocina. Ya algunos dijeron: oigan, paremos, ya no sigamos con este juego. Y el amigo volvió a preguntar: Martita, si fuiste tú, respóndenos con un sí o con un no. Y los lápices comenzaron a moverse nuevamente hacia adentro. Quedaba claro que la Martita nos estaba diciendo: sí, fui yo. Y en ese momento uno dijo: debemos de parar el juego ya. Y sin hacer ninguna pregunta, los lápices empezaron a mover hacia afuera. Eso significaba no. Todos nos asustamos y ahí cambió todo, pero habíamos 2-3, incluyéndome, que estábamos emocionados. Estábamos viendo qué es lo que estaba pasando y queríamos saber por qué. Yo estaba tan concentrado en el juego que yo quería entender qué estaba pasando, pero la mayoría dijeron: no, ya no juguemos, esto está feo, está peligroso, vámonos. Y muchos dijeron: no, levantémonos del círculo, y salieron. Mi amigo no se levantó y volvió a preguntar: Martita, si fuiste tú, responde con un sí o con un no. Y en ese momento los lápices se cerraron hacia adentro, confirmando nuevamente sí. En ese momento los cuadros que estaban en la casa, en la sala, que era algo muy tradicional, empezaron a vibrar, empezaron a hacer un gesto, un movimiento, no brusco pero sí leve, y se lograba escuchar cómo tronaban esos cuadros. En ese momento, ya todos asustados y alterados, empezamos a escuchar en el techo ese sonido como raspaban, como que anduvieran gatos raspando en el techo y jalaban. En ese momento, sí, ya todos muy asustados, ya no queríamos seguir jugando, la mayoría, algunos sí. Pero vino mi amigo y preguntó: Martita, ya no queremos jugar. Y en ese momento los lapiceros se hicieron hacia afuera. Significaba no. La mayoría salió corriendo. Abrieron la puerta, se fueron, dejaron todas las cosas tal cual. Y había una regla que él nos había dicho: si empezábamos a jugar, teníamos que cerrar ese proceso y no podíamos dejar abierto el juego. Pero a nadie le importó. Salieron corriendo. Fueron un poco los que nos quedamos. Al día siguiente, como de costumbre, nos reunimos y comentamos lo que había sucedido el día anterior. Y dijimos: no pasa nada. Pero la verdad es que todo lo que habíamos escuchado no paró ahí. Al llegar nuestro amigo,
El día siguiente nos comenzó a contar que en el transcurso de la noche en su casa siguió escuchando estos ruidos, como los cuadros se movían, los ruidos en el techo, y oía que las cosas se quebraban. Incluso comenzó a escuchar que en el patio de su casa se oía que caminaban pasos fuertes, muy marcados. Él no salió a ver nada, no quiso ir a ver de qué se trataban aquellos ruidos, pero llegó el punto que no lo soportó y le llamó a un vecino y se fue a dormir ese día a esa casa. Bueno, los días fueron pasando y él siempre contaba que seguía escuchando todas estas cosas, y que de paso ya no solamente él escuchaba las cosas, porque los días que la mamá estaba en su casa también comenzó a escuchar esto. Llegó a un punto que después de varias semanas o días, en los ruidos y las cosas comenzaron a escucharse incluso de día, ya no solamente era de noche. La mamá habló con él y le dijo qué estaba pasando, que qué había hecho o qué había sucedido, y él le tuvo que contar. Y la mamá entendió que eso no estaba bien y que no era algo normal. La mejor solución que encontraron fue mudarse de esa casa, incluso de la colonia. Le perdimos el rastro, yo desconozco hasta la fecha qué habrá pasado con él en aquel entonces. Son cosas que suceden y mi consejo es, yo sé que cuando estamos jóvenes, niños, nos ponemos bien traviesos, pero tratemos de evitar estos juegos así sin saber realmente a lo que nos estamos metiendo. A raíz de esto, yo no sé si fue por eso mismo que luego todas las actividades que vinieron posteriormente a unos a otros, a mí, en la colonia en sí, se debió a esto. No estoy seguro, lo desconozco, pero esto es lo que a nosotros nos pasó y esto es lo que yo pude ver. Y no solo yo, sino que éramos alrededor de 8 o 10 muchachos jugando esto y viendo y escuchando todo lo que nosotros escuchamos. Así que esta fue la historia de la Martita. Cuéntame, ¿qué te parece? ¿Has escuchado este juego en tu país, en tu ciudad? ¿Has escuchado de la famosa Martita que se juega? Y si lo has jugado, cuéntanos también tus experiencias, cómo ha sido ese proceso. Y de esta manera es como vamos a cerrar el primer capítulo, el primer video del podcast Onda Paranormal. Espero que les haya gustado las historias que he traído hoy para ustedes y poderles compartir todas esas experiencias raras, extrañas que hemos vivido y que todavía nos marcan a pesar de tantos años, y que todavía hasta el día de hoy, después de más de 20 años, no hay una explicación en sí. De antemano a todos les agradezco muchísimo por estar acá viendo el video, haber llegado hasta aquí al final y por los próximos que vamos a traer. Sin duda yo sé que les van a gustar, van a estar muy interesantes. Recuerden que si tienen experiencias paranormales de ustedes o de algún familiar que ustedes han conocido o que han sido testigos incluso de las cosas, pueden enviarnos sus historias a través del correo ondaparanormalpodcast@gmail.com y ahí les vamos a dar respuesta y seguimiento a cada uno de sus casos. Recuerden que es bien importante que nos mencionen si lo quieren en forma anónima o si quieren que digamos su nombre, incluso si quieren que digan en qué ciudad o región pasó esto. Si el video de este día te ha gustado, regálanos tu like y también te invitamos a que te suscribas acá al canal, al podcast, para que puedas seguir ayudándonos y apoyándonos y seguir creciendo esta comunidad. Traemos más contenidos para ustedes que sin duda estamos seguros que los van a mantener muy atentos a cada uno de los relatos que vamos a estar contando en el próximo video y en los siguientes que se van a venir. Y nuevamente muchas gracias a todos por haber dedicado este tiempo y haber estado compartiendo con nosotros y escuchando mis historias. Y nos vemos en el próximo video, amigos paranormales.